Buenas noches, soy Luis Chatén, bienvenidos a Conectados. Para comenzar, la presidenta de la ilegítima Asamblea Constituyente y mujer que pone esta cara cuando llegan las rebajas a las tiendas Louis Vuitton, Delcy Rodríguez. Nos explica por qué Nicolás Maduro se muestra más contagiado que nunca de la ideología del régimen cubano. Todo se debe a la visita del subdictador Miguel Díaz-Canel. De un joven que expresa como una semilla germinada en revolución es hoy lo que es un germen. Así es, Díaz-Canel es un germen. Para que nos quede perfectamente claro, vamos a revisar la definición de germen según el diccionario de la Real Academia Española. Germen, esbozo que da principio al desarrollo de un ser vivo. Ahora revisemos la definición del mismo término contenida en el libro de la vida según Coquito. Germen, conjunto de espermatozoides y sustancias fluidas que se producen en el aparato genital masculino de los animales y de la especie humana. Interesante. Nicolás está que no se aguanta, tiene el germen de Miguel Díaz-Canel. Hoy hemos tenido una jornada muy buena, muy auspiciosa, de ratificación del camino de unión entre Cuba y Venezuela. Es la ratificación de un camino histórico. El camino de Bolívar y sus sueños de independencia y libertad para Cuba. No, por Dios, y si algún pueblo es independiente, es el cubano, independiente de su propia independencia. Fidel los liberó hace casi 60 años cuando dio los primeros pasos hacia la independencia cubana, en una primera etapa del gobierno ruso y más tarde en el petróleo venezolano. El germen de Díaz-Canel se esparció velozmente por el cuerpo de Maduro, tomó posesión de cada célula al punto que Nicolás sucumbió y le transfirió todos los poderes. Es importante destacar que las relaciones latino-caribeñas están presentes en este acto con el que se reafirman las alianzas estratégicas entre la República de Cuba y la República Bolivariana de Venezuela. ¿Y ahora qué hacemos? Nos ponemos de pie y cantamos el himno de Cuba. La dictadura venezolana siempre encuentra una manera nueva de humillar a los venezolanos. La colocación de la banda tricolor en el pecho del subdictador cubano en cadena de radio y televisión es una provocación más al mundo entero. Y ni hablar del momento en que Nicolás le quita el zapato izquierdo a Díaz-Canel y le lame el dedo gordo del pie. ¿Tenemos el video? No tenemos el video. Lástima. Mientras esto sucedía, en otro lugar de Ciudad Gótica, el primer vicepresidente del PSUV y sujeto que después del segundo palo pierde los papeles, Diosdado Cabello, se refería a las nuevas sanciones impuestas por el gobierno de Canadá. Estúpidos son canadienses, ustedes son unos estúpidos, ridículos. Es lo que son ustedes. Ridículos. Absolutamente ridículos. Estúpidos, ridículos. Miren cómo tienen ese país, Canadá, con una tasa de inflación acumulada en 2018 del 1.9%. Estúpidos y ridículos. Con autopistas, trenes, hospitales, escuelas, centros deportivos a lo largo y ancho de la nación. Estúpidos. Con una democracia pujante que se renueva por elecciones libres y transparentes. Ridículos. Con un primer ministro que habla inglés y francés. Gran cosota, inglés y francés, eso ya no se habla. Absolutamente ridículo. Diosdado hace alarde de su vasta experiencia en el plano político y explica la razón por la que Canadá anunció nuevas sanciones contra 14 funcionarios de la dictadura venezolana. Yo creo que estos canadienses están bravos, porque usted sabe que ellos son súbditos del Reino Unido. Y el príncipe se casó y no los dijo nada. Ni los invitó, ni los tomó en cuenta. Bueno, camarada, en honor a la verdad, la dictadura venezolana es súbdita de la cubana. Y a usted tampoco lo invitaron al matrimonio Maduro-Díaz-Canel. El conductor de la versión comunista del programa Corazón Corazón insiste en su reseña sobre la boda real británica. Y además se casó con una muchacha que es morena. Imagínate, Caroli. El príncipe se... Yo iba a ir, no fui de casualidad a la boda. No quise ir, en verdad. Pero no los invitaron y tienen rabia y entonces la van a pagar con Venezuela. Ridículos, son unos ridículos canadienses súbditos del imperialismo. La verdad es que Diosdado no fue por temor a que le pongan los ganchos. Una de dos, o Cabello no viaja fuera de Venezuela por ahorrar hojitas de su pasaporte. Recuerden que es prácticamente imposible sacar uno nuevo porque en la Venezuela potencia y más democrática que se haya conocido en la historia no se consiguen pasaportes. O Diosdado no sale del país por si acaso. El rey del batido de Moringa también se refirió a la liberación del rehén estadounidense Joshua Holt. Por cierto, ahí hicieron un alboroto con la liberación del espía norteamericano. No es espía, y lo recibió Donald Trump. Dos cosas. La primera, el alboroto con la liberación de Joshua Holt lo montó el gobernador de Carabobo, Rafael Lacaba.
El hombre andaba que lanzaba fuegos artificiales. La segunda, si todo el que se reúne con Donald Trump es espía, ¿cómo se explica esta foto? ¿Saben qué? Mejor que le explique a los canadienses que son... absolutamente ridículos. Ahora, ¿qué le van a preguntar a ese señor? ¿A usted lo torturaron en Venezuela? Pregúntenle pues para ver si alguien lo tocó. ¿A usted lo trataron mal en Venezuela? Para ver si alguien lo trató mal. ¿Usted vio que torturaran a alguien? Esas parecen preguntas de un cuestionario de emigración al salir del aeropuerto Maiquetía. Cambiando de tema, hace unos días se hizo viral la noticia de un pastor evangelista llamado Jesse Duplantis, quien solicitó a sus fieles seguidores recaudar $54 millones para comprarse un jet y poder viajar predicando el evangelio. Aparentemente el pastor reparte la palabra de Dios utilizando la misma técnica que usan las abejas para esparcir su polen, desde arriba. Y uno se pregunta si Jesucristo no necesitó de un avión para dar forma a la religión católica, ¿por qué este señor con peinado de Richard Gere lo necesitaría? Algunos dirán, bueno, pero Jesucristo volaba, ¿no? Y yo respondo, mira, no, Jesucristo nunca voló. El pastor se adelantó a sus detractores y dijo, si hoy día Jesucristo estuviera vivo, usaría un avión. ¿Cómo creen que lo iba a hacer? ¿En burro? Hasta donde yo sé, José no le regaló un carro a Jesús de adolescente. Puedo imaginar que si le prestaba algo para predicar en los lugares más lejanos, pues tendría que haber sido un burro. Papá José, ¿me prestas el burro para ir a compartir la palabra? Dime la verdad, Jesús, vas para el cine, ¿verdad? No, te juro que no. Voy a predicar la palabra y antes en la telenovela estoy acá. ¿Saben qué es lo peor en el caso del pastor? Que este caballero ya tiene un avión. El problema es que no va tan rápido. De hecho, este sería el cuarto avión que le pagan los feligreses. Ya tiene 3. Ni Omar Enrique puede darse ese lujo. Mentira, Omar Enrique sí puede. El señor Duplantis asegura que Dios le habló directamente y le explicó que nunca estuvo en sus planes, los de Dios, que él pagara por un avión, sino que simplemente creyera que lo iba a tener. Esa llamada que recibió también me suena una estafa. ¿No será que le pescaron el teléfono unos astrólogos chimbos? Otro televangelista llamado Kenneth Copeland consiguió que uno de los seguidores de él le pagara un avión privado, también bajo la excusa de que las líneas comerciales están llenas de demonios. Caramba, yo sé que volar con bebés llorando con un tipo que se quita los zapatos y monta los pies en los pasabrazos es desagradable, pero de ahí a catalogarlos de demonios es como demasiado. Bien, amigos, continúa la gira de mi nuevo show de stand-up, se llama Nuevamente, las fechas las ven en pantalla. Nos vemos dentro de una semana en Alemania, Colonia, 9 de junio, en Valencia, España, 14 de junio, Bilbao, 15 de junio, Palmas, Gran Canarias, 16 de junio, La Coruña, 17 de junio, Barcelona, España, 19 de junio, Alicante, 21 de junio, Sevilla, 29 de junio, Vigo, 30 de junio, Madrid, 3 de julio y retomo la gira en los Estados Unidos en Boca Ratón el 28 de julio. Nos vemos muy pronto nuevamente. Conectado se genera desde las instalaciones de Nox Studios en la ciudad de Miami, en una producción de Ángela Furió para TV Venezuela y para Vivo Play. Quiero saludar a las personas que me acompañan a esta hora en Instagram. José dice, demasiada calidad. Muchas gracias, José. Cami dice, eres lo más bello que tiene Miami. Saludos desde New Jersey. Lo siento tanto, Miami, de verdad. Bueno, oye, qué horrible, ¿eh? Tanto que le costó a los... Uno de mis invitados de esta noche, David Mona, que está riendo. No te rías, David. Es un daño horrible. O sea, a mí me pueden deportar por esto que acaba de decir esta persona, ¿no? Tanto que los Estefan hicieron por levantar la reputación de Miami. Bueno, Manuel dice, buenísimo. Saludos también para ti, Manuel. Génesis, saludos, Luis. Un beso para ti también, Génesis. Bravo, Chatén, desde Orlando. Gracias, Giancarlo. Saludos también a la gente que está conectada por YouTube, en el chat de YouTube a esta hora. Alicia Ramos. Hola, Luis. Saludos desde Valencia, Venezuela. Un abrazo a todos ustedes en Venezuela. Se les extraña mucho. Desde Portugal también están saludando. Preguntan por aquí, ¿por qué? Papana, ¿por qué estás tan negro? ¿Qué clase de pregunta es esa? ¿Bronceado, quieres decir? La verdad es que no lo sé, porque tengo tiempo que no voy para la playa. Aquí no paraba de llover en Miami hace como 2 semanas. A lo mejor es un efecto retroactivo de unos carnavales pasados en Boca Uchires, donde me quemé demasiado y ahora está brotando el bronceado. No lo sé. Saludos desde Venezuela, dice saludos a todos en Venezuela. Un abrazo fuerte, saludos desde Maracay. Torres Indoni, un abrazo a ustedes en Maracay. Vuelvo a saludos desde Mérida, Nati, acá en Instagram, saludos desde Maracaibo. Te sigo desde Barcelona, Silvidín, saludos para ti, Chatén, saludos desde Mallorca, España. Carlos, un abrazo a todos ustedes. Miren, este programa que hago hoy es el último de esta semana, hoy es viernes. Mañana viajo a España, como habrán visto la gira comienza dentro de poco, así que el lunes estaremos transmitiendo desde Madrid.
Durante un mes y medio el programa se va a emitir desde Europa. Así que van a haber un cambio de formato, por supuesto. Vamos a tratar de hacer el programa lo más parecido posible a lo que se hace normalmente, pero va a ser fuera de estudio. Aprovecho la ocasión para decirle a mi equipo de trabajo que los voy a extrañar. No, sí. Los voy a extrañar mucho. Y... sí. Me van a hacer falta. Hoy voy a conversar con el dirigente nacional de Voluntad Popular y alcalde en el exilio de Latillo, David Smolansky, y con el actor, comediante y presentador Tony Benítez. No se retiren, seguimos conectados. Cosas que a mí más me ha costado como padre en el caso de Luis Ignacio fue enseñarle a ir al baño. Te pueden entender, caramba, hay un momento que las manos se echan a perder de tanta mierda que uno cambia. Yo no sé quién le pone los nombres a los huracanes. Que ahora hecho un huracán que se llama Irma, ¿verdad? O sea, Irma es como el nombre de una tía tuya que viene de Tupperware. Regresamos a Conectados. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Miami. Ya se encuentra conmigo acá en el estudio. Mi primer invitado es comediante, humorista cubano. Bienvenido, Tony Benítez. ¿Cómo estás, Tony? Muchísimas gracias. Gracias. Bienvenido al programa. Gracias. No se pongan de pie porque no es para tanto. No vaya a ser que... ¿Cómo está todo? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Un gusto estar aquí contigo. Igualmente Es conocerte. un sueño añorado durante mucho tiempo. Muchas gracias. Me dijeron que lo dijera. Yo estoy cumpliendo con el guión. Está saliendo las cosas que te tenías que aprender al principio. Por Muy favor, bien. así que Eres espero un que tipo el cheque llegue completo. Mira, Tony, cuéntame un poco de ti. ¿Cuántos años tienes dedicado a la ¿Desde comedia? qué parte? Desde que te dedicaste a la comedia. No queremos conocer los otros aspectos tuyos. Bueno, ya la comedia ya de por sí viene, nací en Cuba, o sea, ya es parte ya de la comedia, ya. Hay que tener sentido del humor para escoger Cuba, ¿no? Para nacer. Y estudié en la escuela de circo, fíjate, estudié payaso. Ajá. Una cosa, ya por ahí, pues, si vamos a hablar de comedia, pues por la sencilla razón de que el payaso en Cuba, no sé si tú sabes, pero gana bastante dinero, mucho más que tú sabes, que cualquier otra persona. No lo sabía. Claro. De hecho, yo quería ser médico, estudiar alguna carrera de ciencia, tú sabes. Ajá. Y mi padre me dijo, de eso nada, usted se me hace payaso primero, tú sabes. Y entonces empecé la carrera de payaso, sí. ¿Qué te parece? ¿Y cuánto tiempo es la carrera de payaso allá? Hay 4 años. Es casi una carrera universitaria. ¡Qué La maravilla! gente me dice, en Cuba se estudia... ¿Y cómo es el pensum de la carrera para payaso? ¿El cuál? El pensum, o sea, las materias que estudias en esos 4 años. Bueno, el payaso es... Todo es práctico. Todo es práctico, sí. No, estudias también tus cosas teóricas, ¿no? Actuación, ¿no? Stanislavski y todas estas cosas, sí. Ajá. Sí. El payaso se profundiza mucho, o sea, ya el payaso... Aquí todo, hoy en día, cualquier cosa que tú hagas, pues te lo teorizan, tú sabes, porque si la gente tiene que cobrar también. Entonces Claro. se escriben libros, cualquier cosa que tú hagas, entonces ya enseguida se empiezan a publicar cosas para que tú sabes. Pero fue bonito, eso fue hace mucho tiempo. Estaba hablando de los años 80. Ajá. Y luego vine para acá, para los Estados Unidos, en el año 94. Y aquí empecé a hacer televisión. Entonces, una cosa también que hay que hacer malabares también para trabajar en televisión. Sí. Pero bueno, comencé la carrera de televisión y aquí llevo bandeándome en Miami 20 años ya. ¿Cómo definirías tú el humor cubano? ¿Cuál es la particularidad del humor cubano? Chico, yo creo que el humor cubano, yo pienso como lo que está pasando bastante en Venezuela, ¿no? Ajá. Tuvo la etapa aquella de los tres patines, no sé si conoces, está familiarizado, que era un humor bastante blanco. O sea, el humor ese que conocemos nosotros de los grandes comediantes, ¿no? Que hacían risas sin ningún tipo de contenido social o cosas así. Pero a partir de, yo diría precisamente casi de los años 80, ya 90 y esta época que estamos viviendo ahora, el humor cubano ha alcanzado esa cosa de la cosquillita social, ¿no? Ajá. De poder hacer un humor. Una válvula de escape para que la gente también drene un poco de las Claro. cosas que le pasan. Claro, totalmente. Que siempre ha sido así, ¿no? En todas las sociedades, ¿no? El humor y la comedia ha servido para canalizar ciertos traumas y cosas, ¿no? Pero en Cuba sobre todo el no poder decir cosas, como no hay mucha libertad tampoco. Yo decía que en Cuba tú no podías opinar con el gobierno, porque cualquiera de las formas salías perdiendo, porque si hablabas mal del gobierno, te metían en la cárcel, y si hablabas bien, te metían para el manicomio, porque tenías que estar loco. Entonces tú no sabías Sí. cómo opinar, ¿no? Claro. En una ocasión yo recuerdo que fui donde estaba un dirigente de esto y le dije, mira, quiero escribir un monólogo sobre la libertad de expresión.
tipo me dijo, una idea magnífica, Tony, escribe, siéntate ahí que te voy a dictar lo que tienes que escribir. Dije, se acabó. Si me va a dictar es porque esto es una dictadura. Entonces ahí fue uno de los momentos de... Claro. Pero bueno, el cubano, como cualquier sociedad, pues siempre busca esos nichos, ¿no? Fíjate que yo digo que Cuba, por ejemplo, tiene sus virtudes, ¿no? O sea, toda esta crisis ha creado cosas positivas, porque todo tiene su parte positiva, ¿no? Como por ejemplo, cubanos, nosotros tenemos cosas que no tiene más nadie en el mundo. Nosotros hemos creado cosas nuestras que con todo el chauvinismo del mundo, te lo digo, no tiene más nadie. Por ejemplo, invento nuestro, ¿no? Está el trabajo voluntario obligatorio. Ajá. Por ejemplo, eso es nuestro. Ajá. Eso en Cuba te decían, oye, voluntario trabajo obligatorio. Es obligatorio. Te decía, hay trabajo voluntario el domingo, no puede faltar. Entonces, pero no es voluntario. Y sí, pues, es voluntario, pero no puede. Si falta, te botan de aquí. Ajá. Está, por ejemplo, el helado caliente. Es un invento nuestro. Tú ibas al Copelia y te decían, hay helado. Sí, pero está caliente porque como se fue la corriente el día entero, pues el helado está caliente. Y tú pedías helado caliente. La limonada sin limón. Eso es nuestro. Nadie tiene limonada sin limón en el mundo. Eso una vez yo llegué a una cafetería, por ejemplo, y le digo veo que hay limonada, le digo, ¿me puedes dar una limonada? Y me dice, te la puedo dar, pero no tenemos limón. No tenemos limón. Y entonces yo la reto, ¿no? Le digo, bueno, a ver, hazme la limonada. Veo que agarro un jarro, le pone azúcar, le echa agua, lo revuelve y me lo pone delante. Le digo, perdóname, pero eso es agua con azúcar. Me dice, no. Porque el agua con azúcar son 50 centavos y la limonada es $1. Así que no te hagas el loco conmigo. No, güey. Son Mira, así. Cuando tú llegaste acá hace 22 años. 22 años, no, año 94. La realidad de la ciudad de Miami era totalmente distinta al Miami que tenemos hoy día. Totalmente, sí. O sea, sí, en su composición, digamos, demográfica, las nacionalidades que hoy día conviven en esta ciudad. Sí, era mucho cubano, que ahora hay mucho más cubanos, pero sí es más, ¿cómo se dice? Homogénea, ¿no? Sí. Hay mucho más variedad. Muchos venezolanos, muchos colombianos, argentinos. Muchos venezolanos, definitivamente ha cambiado mucho, ¿no? Y luego esta empatía que nosotros tenemos con Venezuela, que nosotros tenemos, hay muchas cosas que nos empatan con Venezuela, que yo digo que ustedes tienen una virtud, con todo el respeto te lo digo, por ejemplo, o sea, tienen una ventaja. Por ejemplo, Maduro, aunque tú no lo creas, tiene una... Porque Maduro, tú ves todos los disparates que habla, pero se le entiende. Nosotros hacíamos más de 10 años que no entendíamos lo que decía Fidel Castro y había que aplaudirlo. Fidel Castro se paraba en la Plaza de la Revolución y decía, nosotros queremos tener una revolución, nosotros queremos el discurso, le decía lo que sea, ¿sí o no? Y la gente decía, sí, comandante, sí. Y tú te acuerdas que la gente aplaudía mucho. Claro. Mucha gente decía, oye, pero ustedes aplaudían. Sí, pero no es porque le gustaba lo que Fidel decía. La gente aplaudía porque los discursos eran tan largos que uno pensaba que ya habían acabado ya. Entonces decía, y así tenemos la revolución al final. La gente, y se iban. Y quiero comentarle otra cosa. Entonces decía, pero todavía. Se tenía que regresar. Sí, eso hay que entender, el sistema, ¿no? Bueno, el otro día me hicieron un chiste buenísimo. ¿Cuál? Dice que estaba la viuda de Maduro y la viuda de Raúl Castro. Y no me acuerdo cómo sigue el chiste, pero a mí al principio me pareció tan bueno. Tuvieran estas dos viudas. Estamos conectados. Qué locura. Bueno, lo primero que yo hago antes de cada función, prenderle una velita. Una velita blanca, con mucho respeto. Y en mi pensamiento le digo, bueno, si quieres decir algo, dilo a través de mí. Y aquí estoy admirándote y respetándote. Bueno, voy a presentar la obra Piaf, Voz y Delirio, aquí en el Gran Teatro Molière. Es la primera vez que presentamos la obra en esta ciudad y bueno, estoy a la completa expectativa de qué es lo que va a pasar con el público mexicano. Regresamos a Conectados. Mi primer invitado de hoy es Tony Benítez. Recuerden que más adelante voy a conversar con David Smolansky, quien nos visita, está actualmente radicado en la ciudad de Washington, pero está de paso por Miami. Tony, estás hoy día trabajando con Univision.
Estoy con Univision hoy. ¿Qué haces con Increíble, ellos? con este acento, trabajar en Univision. Mira con lo que ha mejorado Univision. Lo hemos logrado conquistar. Todavía hay una predominancia de los Un mexicanos. poquito, yo ni averiguo. Yo recuerdo cuando llegué me dijeron, oye, es que ustedes los cubanos, es cierto, ¿no? Ustedes los cubanos se comen las heces. Y yo decía, mira, eso es una falta de conocimiento. Nosotros nos comemos las heces por una condición social. Y es que en Cuba hay que comerse cualquier cosa. Una S, una Y, una CH con mantequilla, lo que te venga. Y luego te decían que hablábamos muy rápido también. Claro. Dicen que los cubanos hablamos muy rápido. También es una condición social. Y es que en Cuba hay que hacerlo todo rápido porque las cosas se acaban. Claro, Luego te dice, claro. llegó la leche. Y te vas a oye, dame una leche. Y se acabó la leche. Llegó el pan. Se acabó el pan. A mí me dijeron, llegó la visa. Y ni pregunté. Y me voy porque si no, ya tú sabes. Mira, ¿y en qué programa? Estoy en un programa que tienes? se llama El News Café, Ajá. con un coterráneo tuyo que Alberto Sardiñas. Alberto Sardiña. Que me dijo enseguida. Tipazo. Sí, Oye, sí. dile que lo estoy esperando que me visite, que no ha venido al programa Ah, todavía. no, él encantado porque te adora. Yo le Es un comenté que- súper tipo. Sí, súper Además que es tipo. muy querido en la Florida. Sí. Él es venezolano, pero me enteré el otro día que el padre es cubano. Bueno, Ah, ¿no lo sabía? Sí, sí, yo No lo tampoco, pero así que ya no lo invites. Y este es un infiltrado. Mira, ¿y de qué va el programa? Es un programa de variedad. Ajá. Jugamos un poco con las noticias, lo que está pasando, pero también consejos, cosas triviales desde el punto de vista, no triviales para, tú sabes, sino triviales desde el punto de vista de consejos que se le pueden dar a la gente, las cosas que tú puedes hacer en la casa. Es un show muy familiar, Sí. muy fresco. Tenemos dos, los principales conductores son Alberto, que él es el show el showman del programa, pero también tenemos también una puertorriqueña, Aleida Ortiz, Miss Belleza Latina, preciosa muchacha, pero muy inteligente también, y Rosmariel, que es otra, también otro talento, bellísima las dos. Ajá. Alberto y yo somos los más feos ahí del programa, Ajá. pero muy cordiales ellos, con una dinámica Sí. riquísima el programa, y sale todos los días a la 1 de la tarde por Univision. Por Univisión. Ajá. ¿Cómo te va con el tema de dirigirte a través de la pantalla de Univisión a una comunidad precisamente pues compuesta de tanta gente diversa latinoamericana? Bueno, fue fácil por el hecho ese de que por primera vez veo, y la gente lo reconoce mucho en las redes sociales y todo, que es un programa hecho, fíjate, tenemos a Jorge Hernández, que es que se encarga de la noticia, que es colombiano, Aleida, que es puertorriqueña, Ron Mariel es dominicana y Alberto venezolano, yo cubano. Entonces, hemos hecho ahí una pala riquísima entre todos. No nos han torturado con el tema al contrario, fíjate que lo vi, me dijeron... Yo buscaba un acento neutro. No, nos dijeron, oye, el cubano tiene que ser bien cubano, el venezolano bien venezolano, el dominicano bien... Entonces digo, bueno, pues esto es histórico aquí, ¿no? Lo que se está haciendo. Claro, claro. Y los resultados en los ratings están... Qué maravilla. No quiero ni tocarlo, pero... Y que siga así. Y que siga así, Dios mediante. Sí, sí. Alabado. Alabado, sí, sí. Mira, ahora, ¿has también trabajado espectáculos de teatro? Sí, ¿Haces stand-up? como no, hago stand-up aquí, sí, bastante, en Miami. Me presento lo mismo en teatro que en los lugares nocturnos aquí en Miami. Ajá. Usualmente lo hago mucho. Que esto es algo que nosotros en Cuba no hacíamos mucho. En Cuba el actor comediante por lo general hacía chistes o hacía sketch, o cosas así, pero no el stand-up. El relato, claro, que el El stand-up es relato, ir hilando historia. Eso, y esa comunicación con Ajá. el público. Un poco lo agarramos del concepto americano. Sí. Pero ya hay un movimiento aquí un poco influenciado incluso por muchos venezolanos Ajá. que sí traían ya. Yo trabajo aquí con los George Harris, Claro, con George. con Ajá. los Honorio Torrealba, con mi Ajá. socio también. No sé, contigo es con el único que me falta trabajar, yo creo, pero Lo haremos. Por favor, un gustazo. Y le cumplimos el sueño a Jaime Bailey. Bailey, que te adora también. Yo lo quiero mucho Yo él hizo, fíjate, y esto lo digo aquí en público porque yo creo que merece la pena. Bailey, lo crean o no, un día si lo vemos, se lo mencionaremos. Fue donde estaban los ejecutivos de Mega TV Ajá. y nos recomendó. Dijo, no, aquí lo que tienen que hacer es poner un programa, no recuerdo qué hora me dio y qué hora te dio a ti, pero Ajá. dijo, tienen que poner a Tony Benítez aquí y a Luis Chatén aquí con Ajá. otro programa y ustedes van a ver cómo se hace un buen... Y yo... Pero hagamos una cosa, mejor no traemos a Bailey para acá, para Yo TV creo, Venezuela. él encantado porque él le Sí, gustan no, tantas aventuras. un pero- tipazo. Además que él ha bregado muchísimo por toda la Latinoamérica. libertad en Venezuela. Sí, Tremendo, un sí, tipo sí, muy comprometido. mucho, sí, mucho. sí, ha puesto su micrófono ahí a... Claro. por Oye, la causa. ¿y cómo trabajas tu comedia? O sea, ¿improvisas? ¿Te gusta escribir? Fíjate, yo digo que sí y no, la parte de la improvisación, ¿no? Yo tengo rutinas, vamos a ponerlo así, ¿no? Lo que ahora si tú me dices, Tony, vamos a hacer un show en tal lugar, porque me he dado cuenta que al principio yo me encerraba un poco en mi rutina. Ajá. Entonces no me interesaba lo que pasaba después de la cuarta pared ahí, a mí eso no me interesaba. Entonces me di cuenta que me afectaba, porque yo no...
muchas veces entraba, terminaba la función, entraba por la pata del teatro y algún amigo me decía, oye, hay mucha gente en el público. Y yo le decía, chico, tú sabes que yo no sé. No tengo y es que yo creo que ni vi el público. ¿Sí? Entonces dije, tengo que romper esto. Entonces lo que hago es que ya yo no sé lo que voy a... Si tú me dices ahora de qué vamos a hacer la rutina, Tony, me puedes pedir, Tony, vamos a hacer sobre tal tema, cosas así, pero salgo y no sé de qué voy a hablar. La gente me sugiere un poco. Wow. Entonces empiezo a conversar un poco con ellos. Y venga, y por ahí sacamos un tema que tal vez ya tengo yo elaborado. Claro, no claro. quiere decir que... ¿Tú eres casado? Sí. Eres casado. ¿Y el tema del matrimonio está presente en tu espectáculo? Tengo 16 años de matrimonio. 16 Un años. solo matrimonio, 16 años. Y jamás hemos hablado de divorcio. Wow. De asesinato, sí. Hay que aclarar, pero de divorcio nunca. Sí, Esos 16 años tuyos son 4 periodos míos. Todos los matrimonios míos habían durado 4 años hasta mi actual esposa, con la que tengo ya 10. Es como los mundiales, tú. Es como las series de televisión, como Seinfeld, por temporada. Coño, qué bueno. Pero tú sabes que yo he propuesto eso. Lo que pasa es que y para que el matrimonio aquí te ha durado más en Estados Unidos, porque no tienes tiempo. No es por nada. No hay tiempo para hacer. Yo digo que el matrimonio debería ser como la licencia de conducción. Debería tener una fecha de... para que tú decirle, mi amor, tú sabes que se nos está venciendo la fecha. Oye, Tony, ¿la renovamos o qué? ¿Dónde te encontramos en redes sociales para que la gente... Tony Benítez en Instagram, y también en Facebook igual, lo tengo igual. Fantástico. Sí. Un gustazo conocerte, Oye, Tony. un placer para mí de verdad, estar aquí. Y gracias por esperar y por estar con nosotros acá en el programa. ha sido muy amable. De mucho valor. Ya regresamos con David Smolansky, acá en Conectado. Muchas gracias. ¿Cuánto creen ustedes que puede costar la mensualidad de una Forerunner como esta que estoy mostrándoles en este instante? ¿Cuánto creen? ¿Cuánto creen? Uf, esto está caliente, me estoy quemando. Vamos a darle tiempo a ver si adivinan, a ver si adivinan, a ver si adivinan, a ver si adivinan. La mensualidad de una Forerunner aquí en Southgate Toyota, ¿cuánto? $468 mensuales, ¿cómo supieron? Ah, claro, vieron la promo anterior de Southgate. Regresamos a Conectados. Estamos de vuelta acá. Mi segundo invitado ya se encuentra acá en el estudio, David Smolansky. ¿Cómo estás, David? Hola, Luis. Gracias por la invitación. Bienvenido al programa. Bueno verte de nuevo. Igualmente digo. Mira, David, estás recorriendo mucho los Estados Unidos. Entiendo, te estás reuniendo con venezolanos que están en tantísimos lugares recónditos del país. Cuéntanos un poco de esa experiencia. Así es. En el último mes he tenido la oportunidad de recorrer varias ciudades de los Estados Unidos y también he visitado algunos países de América Latina, no solamente para esfuerzos diplomáticos, sino para mí lo que en este momento es más importante, ser un voluntario más que ayude a organizar la diáspora venezolana. Hoy se calcula que hay 3 millones de venezolanos viviendo en más de 90 países y más de 400 ciudades. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, estuve en Dallas, en Houston, Salt Lake City, Miami, Orlando. Estuve también en Brasil, en Perú, en el marco de la Cumbre de las Américas. También me reuní con venezolanos y en el caso de Colombia, que es un capítulo aparte que me gustaría hablarte, si hay oportunidad más adelante, en la frontera. ¿Qué es lo que he buscado allí? Bueno, organizarnos desde Voluntad Popular Internacional, aunque es algo abierto. Es decir, no tienes que militar obligatoriamente en Voluntad Popular, sino todo aquel venezolano pues, que quiera seguir colaborando con el país, que quiera seguir trabajando por restaurar la democracia, que quiera seguir trabajando por volver en algún momento, pues bienvenido a esas reuniones, a esas asambleas, a esas actividades que hemos tenido. Y yo creo pues que hay una oportunidad muy grande por parte de la diáspora venezolana de influir para que las cosas cambien en Venezuela. Yo creo que todos los que estamos en el exterior a veces nos levantamos pensando qué estoy haciendo por Venezuela. A veces muchos me han dicho que tienen una procesión por dentro de que sienten que los que están en Venezuela hacen más de lo que estamos afuera. Y yo lo que les he dicho es, mire, en primer lugar no podemos caer en ese debate estéril, en ese debate superficial, en ese debate dañino y tóxico de los que están afuera y los que están adentro. El venezolano que hoy está en Puerto Ordaz es tan venezolano como el que está en Miami. El venezolano que está en Caracas es tan venezolano como el que está en Madrid. El venezolano que está en San Fernando de Apure es tan venezolano como el que está en Bogotá. Hoy esos 3 millones de venezolanos que se han ido en contra de su voluntad. Porque todos en Venezuela tenemos un número. Aquí lo que varía es el tiempo. Pero todos tenemos un número. Aquí nos hemos ido por la falta de comida, por la falta de medicina, por la hiperinflación, por la persecución política, por la falta de oportunidades, por la inseguridad. Entonces, en esa organización de la diáspora, discúlpame que me extienda, la idea es, en primer lugar, tener interlocutores con las autoridades
A veces pensamos la política a nivel nacional, pero las autoridades locales y estadales, por ejemplo, el caso de Dallas y Houston con Texas, que es un estado tan importante en los Estados Unidos, el caso de Miami y Orlando en la Florida, en Salt Lake City, en Utah. Fíjate que Joshua Holt, que lo acaban de liberar, era de allá de Utah, y gracias, por ejemplo, al equipo que tenemos allá, inmediatamente pudimos comunicarnos con su familia. En segundo lugar, sensibilizar a la opinión pública de lo que sigue sucediendo en Venezuela, no cansarnos de denunciar la crisis humanitaria y la violación de derechos humanos que hay en Venezuela. En tercer lugar, ser creativos en protestas y en actividades como la que hubo el pasado 20 de mayo, que creo que fue muy importante, que más de 100 ciudades pues hayan tenido venezolanos diciendo esto es un fraude y nosotros no vamos a participar en este fraude. Y en cuarto lugar, no menos importante, la ayuda humanitaria que podemos hacer a dos niveles. A los venezolanos que hoy no tienen cómo comer o cómo curarse en Venezuela por la falta de medicina, buscar las vías para que lleguen comida, para que llegue medicina al país, que hay muchas fundaciones y ONGs que lo están haciendo, y a venezolanos que tienen que emigrar y que están en condición de refugiados, cómo ayudarlos, o a lo mejor un venezolano que quizás tenga cómo alimentarse, pero está completamente desorientado jurídicamente, cómo darle ese apoyo jurídico para que esté estable migratoriamente, que es la pesadilla de muchos. Así que bueno, en eso está una experiencia completamente nueva para uno después del ejercicio político nacional en Venezuela, después de mi experiencia local como alcalde, pero bueno, tomo el exilio, Luis, como una oportunidad para seguir y te mantienes activo, y para seguir sirviendo a mi país, así es. Claro. Ahora te pregunto, bueno, ya tienes que será un año fuera de Venezuela. Ya son 8 meses. 8 meses fuera de Venezuela. Tus reflexiones 6 meses. sobre lo que está pasando en el país con esta farsa electoral que se llevó a cabo el 20 de mayo, con la manera en que Nicolás Maduro insiste ante el mundo en certificarse como presidente. Él constantemente está como revalidando, recordando a la gente, esto fue limpio, yo creo que una elección histórica, una cuestión, está recibiendo ahora al sujeto este de Cuba y le pone la banda presidencial. Cuando estás a la distancia, que uno de pronto, como estando un poquito fuera del torbellino, tiene oportunidad de pensar con un poco más de tranquilidad, ¿qué reflexión tienes para con el futuro del país? Bueno, mira, el tema venezolano ahorita es un tema muy delicado. Yo en lo particular creo que Maduro no solamente ya representa una amenaza para los venezolanos, la dictadura de Maduro representa una amenaza para América Latina, porque está involucrado en delitos muy graves como el tráfico de minería, el tráfico de combustible, el tráfico de drogas, y así se ha evidenciado en las sanciones que ha implementado la Unión Europea, que ha implementado Canadá, que ha implementado Estados Unidos. Lo que pasó el 20 de mayo fue algo que no había pasado en 60 años. En Venezuela se viene eligiendo presidente hace 60 años y la inmensa mayoría de los venezolanos no acudió a votar. Las calles vacías, los centros desolados, y ahí es la mayor demostración de lo ilegítimo que es Maduro y cómo la gente está muy clara que estamos en una dictadura. Y no se podía ir a ese fraude porque los partidos políticos están ilegalizados, porque los líderes que pudiesen ser presidentes están presos o en el exilio, porque hay un CNE que carece de autonomía, porque los venezolanos en el exterior no se les permite votar, porque no había observadores internacionales que garantizaran una elección transparente, y porque la ilegítima e ilegal Asamblea Nacional Constituyente, que fue rechazada por más de 50 países el año pasado, pero que sobre todo fue rechazada en esa consulta el pasado 16 de julio por 7.600.000 venezolanos, fue la que convocó el fraude del 20 de mayo. Entonces son razones suficientemente firmes y claras por las cuales nosotros no podemos prestarnos para esa sinvergüenzura, y así lo acató la inmensa mayoría de los venezolanos. Lo que diga el CNE, mira, el CNE no le cree nadie. A Ticey Lucena no le cree ni su propia familia. Pero ya ha pasado cerca de 2 semanas y bueno, y ahí vamos y el barco sigue navegando. Pero está navegando bajo fuerte turbulencia o volando bajo fuerte turbulencia, tomándolo en términos de aéreos, porque con Venezuela, después de ese fraude, ha pasado cosas que ni siquiera con Cuba. Es decir, inmediatamente los 14 países que integran el Grupo de Lima de América Latina llamaron a sus embajadores a consulta. Estados Unidos aplicó otras sanciones, Canadá amplió sus sanciones, la Unión Europea ya dijo que va a ampliar las sanciones, hay que esperar a quiénes más se van a sancionar. Entonces, evidentemente yo sí creo que hoy, para recuperar la democracia en Venezuela, para restaurar todas nuestras libertades, vamos a necesitar del apoyo de la comunidad internacional. Y cuando hablo de la comunidad internacional son los gobiernos, es la OEA, es la ONU y es la diáspora venezolana, y por eso he estado tan activo este último mes en simplemente ser un colaborador más, porque hay mucha gente que tiene años viviendo de fuera de Venezuela, de cómo organizarnos y cómo mantener el tema de Venezuela
de manera permanente en la mente de la gente. Entonces, pues Maduro, insisto, es un factor de desestabilización para la región, es una amenaza para la región. Hoy son 30 millones de venezolanos que están secuestrados por una dictadura. Se utilizan a los presos políticos como rehenes, como utilizaron a Joshua Hall, se utilizan a los exiliados como rehenes. No les importa que haya niños desnutridos. Lo más sagrado que tiene un ser humano en Venezuela, en cualquier otra parte del mundo, que es el derecho a la vida, hoy en Venezuela no se está garantizando, y por eso es tan importante el esfuerzo que se haga desde la comunidad internacional, porque el ciudadano está completamente desprotegido ante un Estado que tiene las armas, que tiene petróleo y que ha demostrado que está dispuesto a matar, como mató el año pasado a más de 150 venezolanos, por permanecer en el poder. David Smolansky, ya regresamos a Conectado. Disculpa si me estoy... Regresamos a Conectados. David Smolansky es mi invitado, segundo invitado del día de hoy, viernes. David, estuviste hace pocos días en la frontera entre Colombia y Venezuela. Cuéntanos de la experiencia. Así es, estuve hace poco más de un mes en la frontera venezolano-colombiana, Cúcuta específicamente, que se une el San Antonio del Táchira por el puente internacional Simón Bolívar. Estaba, Luis, tan cerca y al mismo tiempo tan lejos de mi país, ¿no? Estaba literalmente a menos de 500 metros de poder cruzar la frontera, pero de hacerlo, pues inmediatamente me detendrían porque tengo una orden de arresto, pero eso es lo menos relevante a lo que yo vi allí en esos días que estuve. Yo fui por 3 días consecutivos al puente, en horas distintas. Fue un sábado en la tarde, fui un domingo al mediodía que me quedé hasta la noche y fue un lunes al amanecer. Y es sencillamente, desgarrador lo que allí yo presencié. Yo, desde que soy estudiante o que fui estudiante, tuve la oportunidad de recorrer el país y ver historias muy duras. He conocido, por ejemplo, una madre que le violaron a su hija. He visto, evidentemente, la pobreza, la falta de servicios, etcétera, pero jamás he visto lo que vi en la frontera. Personas como, por ejemplo, el primer señor que conocí, Fausto, 67 años, del estado Aragua, que decidió irse del país tomando un autobús a Guayaquil. Ver a una señora de casi 70 años acompañando a su esposo a comprarle insulina en Colombia porque su esposo tiene diabetes y no se consigue la insulina en Venezuela. Ver un muchacho que no tenía más de 16 años, que seguramente tenía 3 o 4 días sin asearse, que buscaba las verduras, las frutas, las hortalizas en Táchira, las vendía en Colombia y con el dinero que ganaba compraba los medicamentos para su hermano menor que tenía epilepsia. Apenas pasas el puente, Luis, tienes a mano derecha una carpa de la Cruz Roja, donde hay una cola de cientos y cientos de mujeres con sus bebés recién nacidos para que puedan ser vacunados, porque esas vacunas no se consiguen en Venezuela. Pero si pasas la carpa, inmediatamente lo que ves es un terminal de autobuses donde trabajan 12 líneas que te llevan, no, uno pensaría que te llevarían a Cali, a Barranquilla, a Bogotá, no, te llevan a Ecuador, te llevan a Chile, te llevan a Perú, te llevan a Argentina. Un puente aéreo. Exactamente, o sea, Argentina te cuesta, por ejemplo, un pasaje en autobús, $500 y pasas 10 días en el autobús. En Chile te puede costar aproximadamente $400 y pasas una semana en el autobús. Para Perú te puede costar $300 y pasas 5 días en el autobús. Yo veía esos autobuses y eran las balsas del siglo XXI. Así como el pueblo cubano se montaba, se iba en su balsa a Miami en el siglo XX, bueno, esos autobuses para mí representan el siglo XXI. Yo sacaba la cuenta y nuevamente, perdóname que me extienda, pero a tomar un autobús de Caracas, porque mucha gente, por ejemplo, se iba de Caracas, de Valencia, Maracay, cruzaba la frontera y de ahí lo tomaba a Argentina. Si existiera una autopista transatlántica de Caracas a Lisboa en Portugal, es prácticamente lo mismo. Y la gente está dispuesta a tomar eso, evidentemente, porque no hay oportunidad en nuestro país. Eso es lo que está haciendo Maduro. Ahora, tuviste la oportunidad de conversar directamente con las personas. ¿Qué ánimo les mueve? Más allá de las razones, obviamente hay mucha gente de salud, hay tantos motivos para salir de Venezuela, tristemente, en estas circunstancias, pero hay algún tipo de desencanto, de desilusión en que las cosas no vayan a cambiar en los próximos tiempos. Hay hambre, ¿no? El estómago se le está reventando. Yo, por ejemplo, visité uno de los 8 comedores que tiene la Iglesia Católica
donde solamente al almuerzo que fui repartieron 1.200 comidas. Me decía uno de los sacerdotes allá que se han repartido 400.000 comidas a venezolanos en 8 meses, 50.000 mensuales. Eso quiere decir personas que simplemente van a Colombia a desayunar o almorzar y luego se regresan a Venezuela a dormir, y una vez que amanecen vuelven a Colombia a desayunar y almorzar. 3.000 niños cruzan la frontera toda la mañana para poder estudiar, y en total 45.000 venezolanos están cruzando la frontera todos los días, de los cuales 5.000 no vuelven. Entonces, claro, la gente añora su país, lo extraña, lo están dejando. Cuando tú ves en el puente, a sus espaldas está quedando Venezuela, se van con lágrimas a muchos pues que me reconocían, o simplemente yo les preguntaba, yo estaba con una libreta tomando apuntes, me reventaban en llanto cuando les preguntaba por qué se estaban yendo, si algo les había sucedido, si querían volver, y claro que quieren volver, pero simplemente hoy la dictadura impide que el venezolano viva, porque no se vive, se sobrevive. Pero yo no me quiero quedar solamente en la crisis, también estoy trabajando en una propuesta, y hay que crear un fondo de cooperación multilateral donde, tomando las recomendaciones de ACNUR, se le asegure a esas personas que hoy están refugiadas, que están durmiendo en las calles, educación, alimentación, salud, techo, y yo agregaría un quinto que no está en las recomendaciones de ACNUR, que es capacitación. ¿Por qué capacitar? Si tú capacitas a una persona que está en condición de refugiada, quizás ella rápidamente se puede involucrar en la economía de ese país receptor, y eso va a tener un impacto positivo. Y el día de mañana esperamos que cuando las cosas cambien en Venezuela, esa persona pueda volver e impactar positivamente en la recuperación económica en Venezuela. Eso ha pasado en otros países, ha sido exitoso, y Venezuela debería replicarlo por la cantidad de personas que hoy han emigrado, pero sobre todo por quienes hoy están en situación de refugiados, gente que duerme en calles, en iglesias, en albergues. Es realmente dramático. Algo que yo no puedo denunciar, Luis, y que lo voy a decir por primera vez en este espacio: vi 4 avenidas, por ejemplo, de redes de prostitución, inclusive muchachas de menores de edad que se fueron de Venezuela, y la única forma que tienen para sobrevivir es vendiendo su cuerpo todas las noches. Qué duro eso. Es muy duro, es lamentable, y esas son las cosas que nosotros tenemos que atender inmediatamente. Y no solamente ya es la crisis humanitaria dentro de Venezuela, que hay que seguir apoyando a ver cómo llega comida y medicina a nuestro país, pero también a quienes hoy están afuera. Ahora tengo una pregunta rápidamente. Este planteamiento que estás haciendo en base a las recomendaciones de ACNUR, ¿a quiénes los estás llevando para poder ejecutarlo? Bueno, en Washington he venido trabajando, discutiendo esas ideas pues con multilaterales, con tanques de pensamiento, con universidades, y evidentemente también hemos tenido la oportunidad de hablarlo en la OEA y con otros gobiernos, porque además es mucho dinero lo que se requiere. De hecho, pues ahí un economista con el que he intercambiado algunas ideas, que se llama Dani Bahar, que trabaja en un tanque de pensamiento en Washington, hacía un cálculo según lo que cuesta un refugiado en Europa adaptado a la economía latinoamericana, te cuesta al año al menos $3.500. Calculemos que hubiese 300.000 refugiados venezolanos. Quizás estoy siendo un poco exagerado en la cifra, pero es que el problema es que tampoco eso se tiene precisado cuántos venezolanos están refugiados. Bueno, son $1.000 millones que se necesitarían. Es mucho dinero. Pero en todo caso es una situación que está allí, que no se puede evadir. Es impresionante el esfuerzo que ha hecho la Iglesia en Colombia por atender a tantas personas necesitadas. También yo quiero agradecer a los gobiernos de América Latina, porque le han dado protección a muchos venezolanos, han agilizado trámites migratorios, los han permitido insertarse en el mercado laboral, les han dado techo, pero la situación es tan grave que hay que hacer más. Mira, me comentabas antes de la grabación de este programa que te has dedicado a estudiar a la diáspora, históricamente, a diásporas a lo largo de la historia, y que encontrabas un fenómeno especial para con la venezolana. Bueno, me ha llamado mucho la atención que en el caso venezolano, y sobre todo por todo este deslave humano que está habiendo, siento que en el caso de los humoristas, como tú y muchos otros, a quienes además pues respeto y admiro, han servido como un centro de congregación de venezolanos. Y yo creo que eso que ustedes hacen es muy importante, más allá de lo que pueda representar a nivel de dispersión, más allá de lo que pueda representar de compartir en familia, más allá de lo que pueda inclusive representar, porque muchos me han contado que hasta se han reencontrado, que a lo mejor tenés un amigo que está en Madrid, no sabes que está en Madrid, y cuando vas tú o cuando van otros, pues ahí se han visto. Yo creo que también es la oportunidad como para dar una reflexión como diáspora, como dar una reflexión de lo que podemos hacer desde afuera, y sobre todo también para motivar a volver cuando toque volver. Es bien interesante eso, y la verdad que lo que tú y muchos otros han hecho, pues lo felicito, porque bien podrían a lo mejor reinventarse y desvincularse del país, y todo lo contrario, se convierten quizás
Es una misión de vida. Así como te comes una arepa y te recuerdas de Venezuela, bueno, veo a Chatén y me recuerdo de Venezuela, ¿no? Y creo que es un fenómeno que por lo menos no he visto, no es que sea un experto, pero no he visto en otras partes. Es increíble porque donde quiera que uno va, por ejemplo, San Antonio, Texas, donde habíamos, no sé, unos 300 venezolanos en un local, a lo que tú te rodeas de 3, 4 venezolanos, hay como un alivio en el alma y hay como una sensación de bienestar en cualquier parte del mundo que te encuentres. Ahora te pregunto, ¿qué autocrítica, ya nos queda menos de un minuto, qué autocrítica puedes hacer a la clase política venezolana en este momento en su relación para con el pueblo? Bueno, que la próxima rueda de prensa que hagan no sea para decir que van a hablar todos los miércoles. Al país hay que hablarle todos los días, al país hay que hablarle con seriedad, al país hay que hablarle con claridad. Yo por lo menos creo que a veces es un momento de menos Twitter y más acción y al menos en lo particular eso es lo que yo estoy haciendo desde el exilio. Y la gente quiere que le hablen claro, que le hablen con la verdad de frente. A veces así toca escuchar cosas desagradables, pero creo que la gente hoy prefiere escuchar algo desagradable que sea cierto, escuchar algo agradable que no es cierto. Y en Venezuela tenemos que retomar las protestas de manera pacífica y no violenta, que yo sé que es difícil por la represión que hubo el año pasado. Continuar con la presión de la comunidad internacional y pedirle a los soldados, que yo sé que hay muchos que están en desacuerdo con lo que está sucediendo, que asuman una posición institucional para de esa forma poder restaurar la democracia en Venezuela y cuando la restauremos, pues poder hacer este espacio allá en Caracas de vuelta. Caramba, recorriendo la avenida Francisco Fajardo, de cabo a rabo. Dios te oiga. Gracias por venir, David. No, gracias por la invitación, Luis. Un gran abrazo y a ustedes, bueno, nada, el lunes nos estamos conectando desde la ciudad de Madrid, en España. Hasta pronto.